Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Poco, ¿no? Bajo. Hola. Sí. Hola. Sí, porque me parece que no se escucha mucho. ¿No? ¿Esto es lo máximo? Bueno, buenas noches a todos. ¿Cuál? ¿Subimos? ¿Bajamos? Sí, porque yo voy a estar traduciendo en español y estamos Te cambio de micrófono. No, cambiemos. Cámbiense de micrófono. No es problema Yo estoy un ratito y me voy. Muy ratito. Hugo no tiene Hugo. No, pero él no, pero no una fundación. Hola. Bandera de la paz. Bueno, en la posada del té el corazón es grande. Nos alegramos un montón cuando vemos tanta gente que viene a nuestras propuestas a compartir. Es un honor recibirlos. El lugar es un poco chico en estos casos y les pedimos disculpas por las incomodidades que hayan tenido y por bueno, somos muchos acá adentro. Pero realmente es un honor tan grande para nosotros recibir a dos personas como Brother David y como Hugo Mujica, realmente dos grandes, dos personas con una experiencia de vida, amantes del arte, escritores, monjes que han hecho sus experiencias de vida monástica, de silencio, experiencias fecundas, porque de ahí surgieron libros maravillosos. Ambos son escritores, sacerdotes, estudiaron antropología, teología, en fin, son multifacéticos. Y bueno, hoy nos convoca el tema de la charla, es para que juntos, para que compartamos y escuchemos este diálogo acerca de la nueva espiritualidad y de lo que, bueno, de lo que está por venir y un análisis de la situación actual. Así que muy bienvenidos a todos, esperemos que la pasen bien. Me pidieron que apague el aire. Ustedes van diciendo después cualquier cosa, si hace falta un poco más, o abrimos más las ventanas. Y los dejamos con Hugo Mujica y con Brother David. Bueno, me pidieron que haga dos cosas, que él haga la pregunta inicial para el hincapié inicial para el diálogo y después que haga de árbitro para que no se peleen. Así que bueno, el tema de la charla de hoy, del diálogo de hoy, es el futuro de la espiritualidad. Entonces, lo único que se me ocurrió es que cada uno nos pueda contar para ellos qué significa espiritualidad, tal vez ver las diferencias entre espiritualidad y religiosidad. Y si hablamos de futuro, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de que hubo un pasado, hubo un presente y va a haber algo tal vez distinto. Entonces, mi pregunta es, ¿la espiritualidad acepta el cambio? ¿Es una cualidad que tiene que ver con la espiritualidad? Así que, bueno, los dejo. ¿Quién puso cara de no saber responder? ¿Me escuchan? Sí. Yo tengo el problema cuando veo una peli en el cine que siempre no puedo salirme de chequear la traducción. Entonces ahora estoy escuchando. No puedo dejar de juzgar a la traductora. Es más, casi no escuché a él. Vamos a ver al final. Okay, we will put here the text. Sí, that would be better. Yeah. Okay. Nothing.
Means that at certain age you will have just one year. So, the question, la pregunta. ¿Qué significa espiritualidad para vos? Como puede ser con la diferencia con lo que tiene que ver la religiosidad, que hay diferencia para vos. Y después, si estamos hablando del futuro de la espiritualidad, ¿qué es lo que viene? Significa que de repente espiritualidad tiene algún pasado y tiene un presente. ¿Acepta el cambio la espiritualidad? Vos querés una conferencia. A ver. ¿Me puedes hacer el favor y empezar? We must very hot people. Sí, espiritualidad es una cosa, religión es otra, iglesia es otra, etcétera, ¿no? Digo, todo hombre tiene una dimensión que yo llamaría espiritual, que implica simplemente un deseo que llevamos de serlo todo. Y una carencia que es un desfasaje entre vivir y ese deseo que se sustrae y que de alguna forma ahueca en cierta forma toda vivencia y no la hace completa. Ya. Oh, sí, verdad. Sí. Ahí está. La deficiencia humana. Dale, sí. ¿Ya está? ¿Hasta ahora estamos? No. Ah, vale. Sí, es un desfasaje. Entre. Sí, en realidad es entre la vivencia y ese tácito deseo de plenitud. Ahora, eso para mí eso es humano. Y ahí diría espiritual. Esa es una dimensión humana. De la misma manera que todos somos creadores o creativos. Ahora, hay lugares donde eso se teatraliza, diría yo. En el arte explícito, ahí se actualiza esa dimensión humana de que todos somos creadores. En la religión se teatraliza esa dimensión espiritual que todos tenemos. Se teatraliza quiere decir se simboliza. Entonces, en esa objetivación nos reconocemos espirituales. Pero de nuevo, entonces la religión no sería más que la explicitación de una dimensión humana, que implica el reconocimiento y a la vez la manifestación o el intento de plasmar esa carencia que está en todo también. Y en cuanto al futuro, sería lindo. Se aplica al futuro, al concepto de futuro de espiritualidad. Si hay cambios, pues, ¿es la misma espiritualidad la de Jesús que la de San Francisco, que la nuestra? No, yo creo, o sea, en 1927 Heidegger escribe el libro más importante del pensamiento del siglo XX, que es El y Tiempo. Eran 2 volúmenes. Él termina el primer volumen, que yo estaría contentísima de haber escrito el título nada más, y cuando termina dice: no me salió, no escribo el segundo volumen. O sea, él capta que no pudo decir lo que quiso decir. Y su planteo es: ¿por qué no pudo decir? Dice: porque el lenguaje del pensamiento ya no transmite el sentido que quiero plasmar. Y él ahí se pone a dar clases sobre Herder, etcétera, y busca otro lenguaje. O sea, para mí la espiritualidad, o sea, el lenguaje religioso ya no dice la espiritualidad en cuanto a proyección de futuro. Y yo creo
que, o sea, cuando se organiza nuestro inconsciente, que es Grecia, queda de lado todo lo que no es el principio de identidad. O sea, queda de lado y de lado lo toma la estética y lo toma la religión. Yo creo que ahora es el momento de que el lenguaje estético va a tomar, digamos, el lugar de transmitir esa dimensión que hasta ahora la transmitía la religión. Ana, with you, brother. Ahora con vos, hermano. Can you hear me? ¿Me escuchan? No. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Ambos? ¿A él lo escuchan? No, a él no lo escuchan. ¿Es better? ¿Así está mejor? Okay. Ok. Thank you very much, and I completely agree with what you said. Muchas gracias y estoy completamente de acuerdo con lo que dices. But I will say it in my own words, differently. Pero lo voy a decir en mis propias palabras y un poco diferente. When I speak of spirituality, I mean aliveness. Cuando hablo de espiritualidad, hablo de vivacidad. Spiritus is the word from which spirituality comes. Spiritus es la palabra del cual la palabra espiritualidad viene. And spiritus means life, breath. Y spiritus quiere decir el aliento de vida. So the spirituality is aliveness on all levels. Y entonces espiritualidad es vivacidad en todos los sentidos, en todos los niveles. We know that we live, but we are not always equally alive. Sabemos que vivimos, pero no estamos igualmente vivos. Some people are more alive in the morning and others more alive in the evening. Algunas personas están más despiertas, vivas en la mañana y algunas personas están más despiertas, vivas en la tarde, en la noche. And we can be alive to different experiences. Y podemos estar vivos a distintas experiencias, More open to different experiences. más abiertos a distintas experiencias. So when we speak of spirituality, we mean an openness towards a higher degree of aliveness. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de una apertura a un grado más alto de estar vivos, de esta vivacidad. An aliveness to our relationship towards the ultimate reality. Una vivacidad en nuestra relación con la realidad última. And as you so rightly say, this is universally human. Y como vos dices, bien dices, esto es universalmente humano. And religion springs from this spirituality. Y la religión brota de esta espiritualidad. Abraham Maslow, the great psychologist, Abraham Maslow, el gran psicólogo, has explored moments of great aliveness. exploró momentos de gran vivacidad. He calls them peak experiences. Los llama momentos pico, cúlmines. And all of us have had these peak experiences. Todos tuvimos estos momentos pico, cumbre. And those are moments in which we feel at one with all. Y son momentos en los cuales nos sentimos uno con todo. And in these moments we are also most alive. Y en estos momentos estamos también más vivos, plenamente vivos. They are peaks of life. Son picos de la vida. And in these moments we also experience the elements which make for religion. Y en estos momentos también experimentamos los elementos que hacen a la religión. Because the first thing that happens after we have this moment of joy and fullness, Porque lo primero que sucede después de que tenemos este momento de plenitud y alegría, our intellect says, what was this? nuestro intelecto dice, ¿qué fue esto?
and then we give an answer. Y después damos una respuesta. And that is the beginning for religious teaching. Y eso es el comienzo para la enseñanza religiosa. Every religion has a teaching. Cada religión tiene una enseñanza. But that is only an interpretation of the experience. Pero eso es solo una interpretación de la experiencia. And then something else happens. Our will, our willingness Y después otra cosa sucede. Nuestra voluntad says, this was wonderful. dice, esto fue maravilloso. I want this. The will says, I want this. La voluntad dice, quiero esto. I experienced this communion, this universal communion. Experimenté esta comunión universal. And so the will says, this is how one should live. Entonces la voluntad dice, así es como uno debería vivir. And this is the beginning of morals. Y este es el comienzo de la moral. Because morals, no matter how different they are from one system to the other, Porque la moral, no importa cuán diferente es de un sistema a otro, they all say this is how one should live with the people to whom one belongs. todos dicen, así es como uno debería vivir con las personas en las cuales uno pertenece. And the difference between the moral systems is only where do you put the limits to where you belong. Y las diferencias de los sistemas morales es simplemente en dónde ponemos los límites a donde uno pertenece. And our time is characterized by the fact that one cannot draw limits anymore. Y nuestro tiempo se caracteriza por el hecho de que uno no puede más dibujar límites. Formerly you were drawing limits. Antes uno dibujaba límites. Our tribe, Nuestra tribu, or our religion, nuestra religión. and everybody outside were the outsiders. Y todos los de afuera eran los extranjeros. But nowadays we cannot have any outsiders anymore. Pero hoy en día no podemos tener más extranjeros. Not even the animals Ni siquiera los animales and the plants y las plantas. and the lifeless universe. El mundo no vivo. So morals nowadays says we have to live our belonging to the universe. Entonces las morales hoy en día dicen, tenemos que vivir nuestra pertenencia al universo. And everything else falls short of being moral. Everything else falls short, is not sufficient for being moral. Y todo lo demás no es suficiente para ser moral. Queda corto. So from this peak experience springs some teaching. De estas experiencias pico brotan, nacen algunas enseñanzas And some moral attitude. y algunas actitudes morales. And the third, this is the intellect and the will, and the third is your feeling. Este es el intelecto y la voluntad, y el tercero es el sentimiento. The intellect interprets. El intelecto interpreta, The will says, yes, this is what we want to do. la voluntad dice sí, esto es lo que queremos hacer, And the feeling says, we must celebrate. y la emoción dice debemos celebrar. And that leads to the third element of religion, Y esto lleva al tercer elemento de la religión, which is ritual. que es el ritual. And for instance, if you have had your peak experience here at the beach of the Plata River, Sí, por ejemplo, si tuviste tu experiencia pico acá en la playa del Río de la Plata, at a beautiful sunset, en un hermoso atardecer, you want to go back and visit that place again. Oh, there I had my wonderful experience. querés volver y visitar ese lugar de vuelta. Oh, ahí tuve mi experiencia pico, maravillosa. And that is a kind of pilgrimage. Y es una especie de peregrinaje, eso. It's a ritual. It's a ritual. Es un ritual. So, teaching and morals and ritual are elements of religion. La enseñanza, las morales y el ritual son elementos de la religión. But they spring from
the experience, from pero the nacen de la spirituality, experiencia, from the spirituality. de la espiritualidad. And this is our personal experience. Y esta es nuestra experiencia personal. But historically speaking, at different times in history, different founders of religions had this experience. Pero históricamente, en distintos momentos de la historia, distintos fundadores de religión tuvieron estas experiencias. And then they set this religious tradition into motion. Y entonces empezaron estas tradiciones, religiones, les dieron motor. And when this teaching and morals and ritual is taken over by a community. Y cuando estas enseñanzas y esta moral y estos rituales son tomados por la comunidad, And then we can speak of a religious tradition. entonces ahí podemos hablar de una tradición religiosa. And they are different from one another, but they are all expressions of the same spirituality. Son diferentes una de otras, pero son todas la misma expresión de la espiritualidad. And again, with regard to the future, En relación al futuro, somebody has said it is very difficult to predict things, alguien dijo, es muy difícil predecir cosas, especially when it pertains to the future. especialmente cuando tiene que ver con el futuro. But we can say one thing, if it is alive, Pero podemos decir una cosa, si está vivo, like spirituality, como which la is espiritualidad, alive, que it es will be vivacidad, surprising. va a ser sorprendente, sorpresivo, Because life is always surprising. porque la vida es siempre sorpresiva. And if we can foretell anything, if we can say anything about the future, Si podemos predecir algo, si podemos decir algo acerca del futuro, it will have to be in the language of poetry. va a tener que ser en el lenguaje de la poesía, Because poetry leaves room for surprise. porque la poesía deja lugar a la sorpresa. So I'm very happy about this dialogue with you about the future of spirituality. Entonces estoy muy contento de este diálogo con vos acerca del futuro de la espiritualidad, Because the poet is exactly the person who tells us about it. porque el poeta es exactamente la persona que nos puede hablar al respecto. Claro, ahora, yo parto del presente, o sea, de nuestra experiencia. Y algo que tenemos que tener en cuenta, o sea, toda la religión, o mayormente las religiones, giran en torno a dos cosas, en la construcción occidental y en gran parte oriental. En el parámetro de la unidad y en esa metáfora que llamamos Dios. Para mí Dios es, o sea, cuando digo Dios, la palabra Dios, es como que si yo agarrase mi cerebro, lo tiro a ver hasta dónde puedo llegar a saber la realidad y el momento que cae, de ahí para adelante es Dios. Ahora tenemos que darnos cuenta que hubo milenios de religión antes que llegue Dios. O sea, Dios es un invitado tardío en las religiones. O sea, la idea de haber unificado en una metáfora esa aspiración a religarse con esta ansia de totalidad. Y si hay algo que cambió, al menos en Occidente, en estos miles de años, pero realmente cambió y nos toca ser contemporáneos, es la ruptura del parámetro de lo uno. Ya nadie cree que haya una historia, una verdad, ni un Dios, ni uno nada. Ni que nosotros seamos una sola persona cada uno, en vez de estar habitados por un coro de posibilidades. Entonces, y alguien, digo, y todos sabemos que la palabra Dios que la palabra Dios Llegamos hasta el coro de posibilidades.
y que la palabra Dios ha perdido lo que era propio de la idea de Dios, que era la capacidad de aglutinar en esa unidad que también hemos perdido. En ese sentido, es que pienso que lo que conocemos como religión ha perdido su capacidad de expresar esa espiritualidad desde la cual Brother dice, y ciertamente, que brotó. O sea, el problema es si la religión es capaz de seguir religándonos con el brotar ese, o si simplemente ya se ha independizado y es algo que se habla a sí misma. Defende. Yes, I agree with you, and I think the word God is a very dangerous word. Sí, estoy de acuerdo con vos y creo que la palabra Dios es una palabra muy peligrosa. All human beings believe in God. Todos los seres humanos creen en Dios. That means they trust in God. Quiere decir que confían en Dios. And the atheists may be purists. Los ateos pueden ser puristas. They don't want to put any false notion out there. No quieren poner ninguna noción falsa ahí afuera. But the reason why I say that all human beings believe in God Pero la razón por la cual digo que todos los seres humanos creen en Dios is that for me faith is not belief but trust. Para mí la fe no es creer sino confianza. Or rather, the faith comes before the beliefs. La fe viene antes de las creencias. The beliefs only express the faith. Las creencias solamente expresan esa fe. And the basic faith is trust in life. Y la fe básica es la confianza en la vida. And all those who use the word God correctly, those who use the word God Y ellos que usan la palabra Dios correctamente mean by it the source of life. quieren decir con ella la fuente de la vida, Totally mysterious. totalmente misteriosa. That which starts where my brain ends. Eso que comienza cuando el cerebro termina. And every human being trusts in that, because otherwise we couldn't even take another breath. Y todos los seres humanos confían en eso porque si no, no podríamos ni siquiera tomar otra respiración. We live this trust. Vivimos esta confianza. Right? By breathing, right? Al respirar. But when we reflect on it, then we start talking about God. Cuando pensamos al respecto, recién ahí empezamos a hablar de Dios. And the reason why I say the word God is dangerous La razón por la cual digo la palabra Dios es peligrosa is that it gives us the impression that God is somebody out there. es porque nos da la impresión que Dios es alguien allá afuera. And in reality, we are totally immersed in the divine life. Y en realidad estamos totalmente sumergidos en la vida divina. We do not only Inmersos en la vida divina. we do not only have life, but life has us. No solamente tenemos vida, sino que la vida nos tiene. Life lives us. La vida nos vive. We cannot stop breathing even if we try. No podemos dejar de respirar, aunque quisiéramos, aunque intentáramos. We are totally immersed in this divine reality. Estamos totalmente inmersos en esta realidad divina. So my question is, do you agree with this total immersion, and how do you see it? How do you experience it? Entonces, mi pregunta es, ¿estás de acuerdo con esta inmersión total y cómo lo vives, cómo lo ves? Before I was remembered, there is Pessoa, is a Portuguese poet. Castellano. Ah, Estaba pensando
Pessoa, el poeta portugués. Y Pessoa dice, Dios existe pero no es Dios. Sí, yo no tengo esa visión tan optimista de esta vida para que todos creemos o que todos tenemos fe. O sea, mi contacto con gente es que no, que hay mucha gente que simplemente vive la necesidad, nunca ha dado el salto al deseo, que sería lo espiritual. Yo creo que si es verdad que todos pertenecemos a eso, a ese todo, que después de todo es el nombre de la vida, eso es real, pero nosotros tenemos que hacer la opción. Yo creo que hay un momento en la vida de cada uno o varios, pero muy pocos, en el que cada uno tiene que mirar la cara a la vida y abrazarla o escupirla. Pero uno tiene que hacer el salto de fe en la vida. Y es un salto que es a pesar de y no precisamente porque si no bastaría una cuenta. Yo creo que esa decisión es la libertad humana. Yeah, I see that. It reminds me of the passage in the book of Deuteronomy. Me hace acordar del pasaje del libro de In the Bible, Deuteronomio, where it says, God says, donde dice, Dios dice, I put before you today life and death. te pongo frente a ti hoy la vida y la muerte. Choose life. Elige la vida. So life is something that we have to choose. Entonces la vida es algo que tenemos que elegir. So we all embody this trust in life. Todos Otherwise we couldn't live. encarnamos esta confianza en la vida, si no, no podríamos vivir. But if we do not choose it deliberately, really, Pero si no lo elegimos deliberadamente, libremente, we are being lived by life. estamos siendo vividos por la vida. And if we choose it freely, we live life. Y si la elegimos libremente, vivimos la vida. So I agree with you, there is this human choice. Entonces estoy de acuerdo con vos, es esta elección humana. And when we distinguish people whom we call spiritual and others who are not so spiritual, Y cuando distinguimos personas de las cuales las llamamos espirituales y las que no consideramos tan espirituales, we want to say that the spiritual people have deliberately chosen, freely chosen life. tenemos que decir que las personas espirituales han elegido deliberadamente la vida, With all its joy and with all its difficulties. con todas sus alegrías y sus dificultades. And how does that refer to the future? ¿Cómo eso se refiere al futuro? Desde que empezamos hasta ahora es todo el futuro. No, yo estoy de acuerdo con esto que venimos diciendo y creo que en el futuro va a haber espiritualidad pero sin religión. Eso creo que es lo que empecé diciendo. Y que precisamente va a ser eso más o menos que decía el hermano, ¿no? Esta opción por la vida. O sea, Unamuno decía fe en la fe, ¿no? Pero en la vida, de nuevo, como una opción. Y en vez de tener ese sentido que era la metáfora de Dios, ahí es donde yo creo que va a actualizarse la dimensión creativa y vamos a ser creadores del sentido de la propia vida. En ese sentido creo
que esa dimensión creativa va a tomar el lugar de la dimensión intelectual que de alguna forma fue, o afectiva, que fue la que dominó la religión hasta ahora. Por ahí. What you say makes me think that it is our task to make religion spiritual. Lo que dices me hace pensar que es nuestra tarea el hacer a la espiritualidad, la religión espiritual. And so my question is, do you agree? And if so, how do we do it? Entonces, mi pregunta es, ¿estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, ¿cómo lo hacemos? No, yo no siento la necesidad de que siga la religión. Yo siento la necesidad de que siga eso que hasta ahora llamamos Dios, que es el hecho de que haya un sentido que comprenda la incomprensibilidad que es la existencia. Me encanta. Yo, por eso de nuevo, creo que la religión fue, la religión como la conocemos desde unos pocos siglos antes de la época cristiana hasta ahora, fue una de las posibilidades de expresar eso inexpresable. Pero no necesariamente tiene que ser para siempre eso. Como en la vida de cada uno encontró en algún momento un significado o una simbolización que lo acompañó en parte. Yo creí toda la vida que iba a ser pintor y con eso me expresaba. Llegó un momento que no, y pasé a otra metáfora de mi vida que seguía expresando lo mismo, que a última instancia era la búsqueda. Pero no necesariamente la religión tiene que ser la construcción de eso, de ese espíritu. Cuando estaba en lo mejor. Trabajar. No, por eso, de configurar para objetivar y para ser reconocido por otros como transmisión, eso es el ambitar que nos une que nos religa con la vida. Y especialmente porque la religión está pensada en un lenguaje que es la lógica occidental, donde lo único que existe es el yo, o sea, la identidad, yo soy igual a yo. Si A es igual a A, es la única verdad. Si B no es igual a A, es una contradicción, y si aparece el tercero, se llama nada menos que el tercero excluido. O sea, la lógica excluye todo lo que no es igual a mí. Con ese lenguaje no podemos pensar a Dios. Podemos construir lo que construimos, teologías, reflexiones, etc. Pero nuestro lenguaje es incapaz de pensar la alteridad. Y nuestra religión es prisionera, rehén, otherness. Very well. La finitud humana, todo eso. If we agree that what we mean by God Si estamos de acuerdo en lo que nos referimos con respecto a Dios, cannot be expressed in words, que no puede ser expresado en palabras, by definition,
God is that which cannot be expressed with words Por definición, Dios es aquello que no puede ser expresado en palabras, and cannot be captured by concepts, que no puede ser capturado por conceptos, then we could concentrate on the experience of God. entonces nos podemos concentrar en la experiencia de Dios. And one way in which I have found helpful Y una manera que yo encontré provechosa is to think of that mystery which we call God es pensar en ese misterio que llamamos Dios as the giver of all gifts, como dador de todos los dones, the source of all the source of life, the source of all that is given to us. la fuente de la vida, la fuente de todo lo que nos es dado. Because we can never exhaust this source. We can never come to the bottom of this source. Porque nunca podemos llegar al fondo de esta fuente, nunca podemos agotar la fuente. And the great question that we let down into that abyss of the source Y la gran pregunta que viene en este abismo de la fuente is the question why. es la pregunta ¿por qué? Why is there anything? ¿Por qué hay algo? Why can't we ask why? ¿Por qué podemos preguntar por qué? There's no end to it. So through this question why, we come in contact experientially, come in contact with that mystery, this divine mystery. Sí, entonces no hay fin a esta pregunta, pero en contacto con esta pregunta, a través de esta pregunta, ¿por qué entramos en contacto con este misterio divino? And we experience that it is the source from which we receive everything. Y experimentamos que es la fuente de la cual recibimos todo. And then the second question moves on a different level, Y la segunda pregunta se mueve en un nivel diferente, and that is what? y eso es ¿qué? And the answer to that is more and more and more. Y la respuesta a eso es más y más y más. And we ourselves are part of this what. Y nosotros mismos somos parte de este ¿qué? And it's all gift. Y es todo un regalo, It's all gift given. es todo dado. And each one of us stands at the cross, at the center of these two questions, why and what. Y cada uno de nosotros nos paramos en el centro de estas dos preguntas, ¿por qué y qué? And we ask the question, how? Y preguntamos la pregunta ¿cómo? How do we live? ¿Cómo vivimos? And this can again be understood. It's a total mystery, you know. Esto también es un total misterio, But it can simply be understood as thanksgiving. Thanks. pero puede ser entendido como dar gracias, Yeah. dar gracias, acción de gracias. So the why puts us in touch with the source of all gifts. Why puts us in touch with the source. ¿Por qué nos pone en contacto con la fuente de todos estos dones? And the what shows us that everything is gift. Y el qué nos muestra que todo es un regalo. We receive ourselves as gift. Nosotros hemos sido recibidos como un regalo. We haven't bought ourselves, we haven't earned ourselves. No nos compramos, no nos hemos ganado. We're total gift. Total regalo. And the why puts us in touch with thanksgiving. El por qué nos pone en contacto con la acción de gracias. So my answer is to live gratefully. Then we live in this mystery, which is what we call God. Entonces mi respuesta es vivir agradecidos. Entonces vivimos en este misterio que llamamos Dios. Ahora sigo yo porque se está agotando. Yo mientras hablaba estaba planeando el futuro de las religiones. Pero volviendo al pasado.
No, esta idea del por qué, ¿no? Que es la gran pregunta existencial. Y creo que es el gran error existencial. O sea, nosotros, digamos, para seguridad necesitamos resultados y por qué. O sea, nuestra forma de controlar la realidad es entendiéndola. O sea, metiéndola dentro de los parámetros mentales de la comprensión. Ahora, el maestro Eckhart, que es mi gran maestro, le preguntan ¿y cuáles son las cosas de Dios? Le pregunta un supuesto discípulo que lo escribe. Y dice, son los que son sin por qué ni para qué. O sea, eso que la vida tiene que tener un porqué es quizás una pregunta nuestra, pero no sé si es una realidad de la vida. Yo prefiero la idea de poder soltar la idea de que la vida tiene un sentido y que sea un mero juego. Después de todo, la metáfora más antigua que Occidente concibió sobre sí mismo en Heráclito es que en el medio del mundo hay un niño que juega. O sea, y ahí volvemos a la gratitud. O sea, el Thanksgiving, la acción de gracia, encaja con, llamémoslo Dios, porque precisamente Dios es esta gratuidad, pero como gratuidad no tiene ni un por qué ni un para qué. Nosotros estamos acá en un juego divino o en un milagro que está aconteciendo. Pero la idea es de que si no soltamos el por qué o el para